Bueno, buenas tardes a todas y a todos, que lo acabo de escribir en el espacio para mensajes también. Bueno, les damos las bienvenidas acá desde el Polo Educativo INPA, donde se está organizando, yo estoy hablando en primera persona del plural, pero mucho más la organización de, de las autoridades del Polo Educativo INPA, a este seminario de derechos humanos. Y bueno, hoy está con nosotros la doctora María Inés Pereira, que es médica pediatra, que integra Pediatras contra el Hambre y el Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría. Fue coordinadora del Comité de Gestión de Derechos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es miembro honorario del Comité de Bioética del dicho Hospital Ricardo Gutiérrez. Y bueno, en base a los antecedentes se darán cuenta que el tema que nos convoca hoy es derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Y bueno, nos quedamos en compañía de la doctora María Inés Pereira para tratar este tema que es muy importante dentro de lo que son los derechos humanos. Bueno, gracias, Emiliano. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que quiero agradecerles inicialmente, antes de comenzar, la invitación a participar y sobre todo a reflexionar juntos y juntas sobre estos temas que realmente la verdad es que circulan entre nosotros, entre las personas que estamos preocupadas por los derechos humanos en general y las particularidades, pero que después cuando vamos desmenuzando nos damos cuenta que en la vida diaria quizás esto no tiene la relevancia que debería tener por el peso en cuanto a la importancia de transcurrir la vida ejecutando derechos y gozando de derechos que nos corresponden. Bueno, vamos a comenzar en relación a las niñeces, hablar sobre un poco la referencia histórica de cómo comenzaron los derechos humanos. Hola, buenas tardes. Hola. Yo no los veo, por eso si me dicen, si me tienen que decir algo, por favor me lo dicen porque no llego a ver. Les decía que vamos a comenzar primero con un marco referencial y luego vamos a introducirnos directamente en la cuestión de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y luego un poco hacia el final también, bueno, cómo se ejercen esos derechos, en qué mundo y en qué sociedad y en qué contexto se ejercen o no esos derechos. Bueno, comenzamos con la Convención de los Derechos del Niño, que, digamos, se promulga en Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Ustedes recuerdan que los derechos humanos se proclaman en el 1948, al poco tiempo de terminar la Segunda Guerra Mundial. Recién hasta 1989 no se organiza esta perspectiva de derechos sobre niños, niñas y adolescentes. Y la convención se llama así, Convención sobre los Derechos del Niño, donde el niño es un genérico que abarca todas las edades. Son 54 artículos y se considera a las niñeces y adolescencia individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Cuando termina, digamos, de promulgarse, que es el 30 de septiembre de 1990, la Convención propone este plan de acción en la Cumbre Mundial a favor de la infancia. No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Esta es una mirada, un pantallazo de todos los derechos, 43 sobre 54, que es una versión para niños abreviada que saca la UNICEF. Y donde vemos que el número 1
es el que, digamos, da origen a la proclama de niño es todo aquel individuo hasta los 18 años inclusive. Esa banda etaria comprende a la palabra niño, que de algún modo yo es lo que voy a ir utilizando, genéricamente la palabra niño, a veces niño, niña y adolescente. La verdad es que yo adhiero al lenguaje inclusivo, pero todavía realmente no tengo el entrenamiento de jóvenes que lo usan verbalmente. A mí me sale al escribirlo más, pero no tanto al hablarlo, pero quiero dejar constancia de mi posicionamiento a favor del lenguaje inclusivo. Bueno, esta Convención de los Derechos del Niño es incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994 y se incorpora con fuerza de ley. ¿Esto qué significa? Significa que aunque no tengamos todavía una ley nacional en el 1994, todos los considerandos de la Convención se ponen en vigencia y deben ser tenidos en cuenta. Desde 1994 hasta el 96 se tarda en generar una ley en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realmente sale la primera ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero local para la capital federal. Es la ley 114. Recién en 2004 se promulga la ley 13.298 de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Van apareciendo entre este periodo, desde la aparición en Cava hasta la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, distintas provincias van ajustando sus leyes propias sobre niñeces y adolescencia, teniendo como base esta primera ley 114 y luego la ley nacional, que es la 26061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que es una ley nacional que afecta y debe ser, digamos, tomada por todo el territorio de la República Argentina. Esta ley, como repito, es nacional, pero igual las provincias tienen sus leyes provinciales que son muy semejantes, pero que tienen en su implementación algunas particularidades propias de cada territorio. La ley 26061 de protección integral viene a generar una ruptura de paradigma en relación a la mirada social sobre infancias y adolescencias. Es un cambio muy importante, si bien desde el 94 estaban los considerandos de la Convención en la Constitución, como habíamos hablado recientemente, el hecho de generar una ley nacional con fuerza, digamos, en todo el territorio, la verdad es que propone realmente una ruptura con el modelo anterior. El modelo anterior, que era tutelar, pasamos a lo que se considera la protección integral. Y entonces es así que venimos de la ley 10.903, que es la ley de patronato de menores o ley Agote, que es la manera de encarar cómo están las infancias en nuestro país desde 1919. Imaginen ustedes que toda nuestra vida, en general, la gran parte de nuestra vida, sobre todo los adultos más grandes, ha transcurrido bajo la mirada y bajo la forma de esta ley tutelar. Y esto así funcionaba en todo sentido, en la escolaridad, en los vínculos paterno-filiales, digamos, en todo lo que corresponde a infancias. La verdad es que
estaba todo bajo el paraguas de la ley de patronato hasta el 2005. Prácticamente un siglo que venimos creciendo, formándonos, y nosotros mismos siendo también formadores de otros con ese paraguas legal tan contrario a las niñeces y adolescencias. ¿Por qué contrario? Porque considera esta ley, la ley de patronato, consideraba a niños y adolescentes objetos de tutela, ya sea de sus padres cuando estaban, y cuando estos fallaban eran objetos de tutela de un juez. De esta manera la vida de los menores, sobre todo los que estaban en situación de pobreza, de maltrato o de conflicto por la ley penal, con la ley penal, estaba en manos de un juez. La ley 26061, que viene a romper ese paradigma tutelar, considera a niños, niñas y adolescentes sujetos de derechos, en donde la familia, el Estado y la sociedad, estos tres estamentos, no uno solo, son los corresponsables de promover, prevenir, asistir, resguardar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer una especie digamos, de macheo entre las miradas tutelares que todavía, digamos, funcionaron hasta principios de este siglo y que siguen funcionando ahora, porque 20 años para una ley es muy poco, y realmente la instauración y el caminar la ley y que pueda realmente volcarse sus efectos sobre aquellos que, digamos, están pensados, realmente lleva mucho más tiempo. En estas épocas también, digamos, de cuestionamiento de derechos, la verdad es que cada vez es más difícil afincarnos en la digamos, mirada proteccional y no en la mirada tutelar, que es la que sigue prevaleciendo en muchos casos, como vamos a ver a lo largo de la charla. Por eso tomo esta cuestión, digamos, de la comparación previa para saber de dónde venimos. Entonces, vamos a considerar algunos aspectos desde la situación irregular o desde la protección integral. Por ejemplo, si pensamos en la consideración de la infancia y la adolescencia, para la situación irregular se trata de menores en riesgo material o moral, y eso los constituye y los posiciona en situación irregular. En cambio, estas mismas dificultades observadas de la protección integral nos habla de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados que deben ser restituidos. Si lo consideramos desde el abordaje de la infancia y la adolescencia, para la ley Agote, los niños eran objetos de protección, un abordaje desde el Poder Judicial a modo de tutela o patronato. En cambio, para la ley 26061, los niños, obviamente niñas y adolescentes, son sujetos activos de derechos, con un abordaje cuando hay dificultades desde áreas de desarrollo social y donde deben garantizarse el acceso al derecho. Lo que tenemos que hacer es revocar la dificultad para que donde no hay un derecho pueda ser restituido. Si pensamos desde el derecho de la participación de niñeces, adolescencias, de qué opinan respecto de sus destinos, no, digamos, la situación irregular, la ley de patronato, no considera que las decisiones puedan ser tomadas por los propios personajes sobre quienes, individuos sobre quién va a actuar. Las decisiones son tomadas por otros en representación. Si sus padres son competentes, la tomarán sus padres. Si sus padres no son competentes, y muchas veces la pobreza era no ser competente, la tomaban los jueces. Era una forma de judicializar la pobreza.
En cambio, desde la mirada proteccional, sí hay una consideración al derecho de participación, las decisiones se deben hacer tomando en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes y o de sus padres o tutores, pero en conjunto. Si hablamos de duración de las medidas en relación a la intervención judicial, para la ley Agote era una duración indeterminada de las disposiciones del juez sobre el niño. Algunos hacían cesar la disposición muy pronto, cuando no se había superado la situación de conflicto, y otros los tenían en forma permanente porque juzgaban que no podían volver bajo la tutela de sus padres. Siempre tutela, siempre objetos. En cambio, en la mirada proteccional propone medidas planificadas de duración determinada y acotada, donde el juez solo interviene cuando existe conflicto con la ley. Bueno, en relación a la pobreza y el aislamiento de los niños, niñas y adolescentes, consideraban la mirada tutelar la pobreza como un abandono familiar. Por eso el juez podía decidir y podía separarlo de su familia y del centro de vida. En cambio, para la ley de protección integral, la pobreza no es competencia del Poder Judicial, sino de áreas de desarrollo social para asistir globalmente a las familias, y la separación de un niño o adolescente de su centro de vida es el último recurso. Y a nivel de intervención con políticas públicas, no existían políticas públicas para las niñeces y adolescencias. Había, en todo caso, a veces alguna política pública focal para una problemática determinada, mientras que la ley 26061 propone políticas públicas universales e integrales, y solo políticas focalizadas o especiales para un caso muy puntual de ser necesario. Muy bien. Esas, digamos, nos introducimos ahora entonces de lleno en explicar un poco más, sobre todo algunos considerandos los más importantes, digamos, propongo yo, de la ley 26061 de protección integral de derechos. Y entonces nos topamos con el artículo 3, que coincide con el derecho número 3 de la Convención de Derechos, que nos habla del interés superior del niño. El interés superior del niño es un concepto muy usado, casi vulgarmente, pero sin embargo, cuando uno ahonda en realmente cuál es conceptualmente qué nos transmite, qué quiere decir y a dónde nos lleva, vemos que realmente el uso tiene muy poco sustento con lo que nos dice el articulado o el considerando 3 de la Convención. Y entonces vemos, digamos, que lo que debería ser es que el interés superior del niño es un derecho que está entendido como un derecho en sí mismo, pero también como pauta interpretativa de los demás derechos. De tal manera opera el interés superior del niño como un principio jurídico cuando una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá aquella interpretación que satisfaga de manera efectiva el interés superior. Ahora después les voy a dar un ejemplo para que quede un poquito más claro. También se lo utiliza como norma de procedimiento. O sea, en un proceso de toma de decisiones se deberá incluir la estimación de posibles repercusiones, de qué efectos va a tener esta toma de decisión en niños, niñas y adolescentes, para considerar que lo que sea tiene que ser en interés superior del niño.
y también como un derecho sustantivo, que este interés superior sea una consideración primordial que evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses. La verdad es que el interés superior del niño no se respeta. Y la verdad que lo vemos en la vida cotidiana, y hay que hacer, digamos, un trabajo, un ejercicio desde nosotros, en el mundo del adulto y sobre todo las personas que trabajamos con derechos, para que esto sea realmente efectivo. Les cuento un mínimo ejemplo como para que pueda transmitirles de qué estoy hablando. Ustedes saben, digamos, yo soy pediatra y he trabajado todos mis últimos, 20 años de hospital, tenía más de 40 cuando me jubilé, pero bueno, al principio fue la residencia, después, bueno, las instructorías, la medicina ambulatoria, hasta que finalmente dediqué toda mi carga horaria a la protección de derechos dentro del hospital, al Comité de Gestión de Derechos. Y coordiné durante muchos años esto. Entonces, un pequeño ejemplo. Un niño que se interna por maltrato físico. Ustedes saben que en la historia clínica se debe volcar todo, porque eso realmente después va a posibilitar la toma de decisiones posterior en relación a la justicia. Pero también sabemos que hay una ley de protección del paciente que dice que el paciente es el dueño de su historia clínica y que la institución se la debe dar cuando el paciente lo solicita. Claramente, un niño gestiona estas cuestiones a través de sus padres, de sus representantes legales. En el caso este que les estoy contando, la sospecha muy fuerte, claramente casi una certeza, era de que el padre era la persona que había, digamos, generado el maltrato. Él pidió la historia. Este ejemplo que les estoy contando no es único, lo he vivido muchas veces, pero lo unifico para usarlo como ejemplo ahora. Pide la historia clínica y porque de esa manera, si esto va a una causa legal, él está enterado de lo que dice la historia, de cuál va a ser, digamos, la posición, digamos, y sobre todo qué evidencia marcamos desde la medicina de la situación de maltrato, y va a poder armar su defensa. Entonces, frente a los dos derechos, el derecho a tener la historia clínica y el interés superior del niño, nosotros gestionamos que esa historia clínica no sea entregada al padre. Cae un derecho, el derecho del adulto, en este caso, de pedir la historia clínica, frente al interés superior del niño que lo está protegiendo, porque incluso si diera el alta y el papá se entera de que las menciones que ha tenido la víctima, puede incluso tener acciones, digamos, muy peligrosas. Entonces, el interés superior del niño prevalece y el juez privilegia que un derecho caiga y el otro se sostenga. Entonces, se debe respetar su condición de sujeto de derecho, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, su edad, grado de madurez y capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, el equilibrio entre los derechos y garantías del niño y las exigencias del bien común, y su centro de vida, entendiéndose por centro de vida el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros, como el ejemplo que les he dado.
Avanzando con la ley 26061, encontramos también otros artículos que realmente son de sumo interés. El artículo 5, el 6 y el 7 habla de las responsabilidades y habla de una corresponsabilidad. El artículo 5 habla de la responsabilidad gubernamental, donde los organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar, garantizar el cumplimiento de políticas públicas con carácter federal. Y estas políticas públicas de los organismos del Estado deben a su vez garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero a su vez hay otras responsabilidades, que es la participación comunitaria y la responsabilidad familiar. Entonces, la ley 26061 establece una cuestión muy importante, que es la corresponsabilidad de toda la sociedad, familia, Estado y comunidad, en preservar los derechos o, cuando están vulnerados, en buscar la forma de que sean restituidos. Y esto nos interpela a todos, y la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas no saben que por ley están responsabilizadas de estar atenta a si los niños y adolescentes que los rodean están siendo respetados sus derechos, porque de otra manera habría que tomar alguna medida. Y esto no sucede. Por eso les digo que por más que tengamos una ley que es muy importante, que ha sido modelo en otros países, la verdad es que no estamos pudiendo desarrollarla en toda su extensión. Mucho más cuando estamos pensando que desde las más altas esferas gubernamentales, lejos de priorizar en forma absoluta el derecho de los niños, muy por el contrario, de alguna manera, bueno, los deslegitima y los ningunea. Muy bien, la ley tiene otros derechos que ustedes ya conocen: el derecho a la vida, el derecho a la dignidad y a la integridad personal, el derecho a la identidad, a la identificación y registro y documentación, por supuesto el derecho a la salud, a la educación y a la gratuidad en la educación, el derecho a la libertad, al deporte y al juego recreativo, al ocio, al medio ambiente, a la dignidad y a la libre asociación. Y un derecho muy importante que tampoco ejercemos en la cotidiana es el derecho que tienen los niños a opinar y ser oído. También está como un derecho muy importante en la Convención y, por otro lado, en nuestra ley 26061. Así que, bueno, esperemos que con Mafalda, que pedimos que estos derechos sean respetados. Bueno, en este caso, Quino plantea que no vaya a pasar lo mismo que con los 10 mandamientos. Quiero hablarles ahora del concepto de autonomía progresiva, que es un complemento, digamos, también en relación a los derechos, en este caso de las niñeces ya más grandes, y de las adolescencias fundamentalmente. El concepto de autonomía progresiva aparece en el Código Civil y Comercial en el año 2015, o sea, en la reforma que hubo en nuestro Código Civil y Comercial, que se hizo hace solo 10 años. Con lo cual, imagínense que tampoco está tan difundido y por supuesto que tampoco está tan atendido y entonces nuestras niñeces y adolescencias no se ven tan influidas
por estas miradas tan progresistas que tiene nuestro derecho de familia y nuestra ley de protección integral. En su artículo 26, el Código dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico, que ahora vamos a ver algunos. Esto realmente es muy importante porque la verdad es que en los distintos ámbitos, en el escolar, en el ámbito de la salud, en el ámbito incluso judicial, esto no es tenido en cuenta. Se cree que el adulto toma las decisiones y por ley está, digamos, considerado que hay que empezar a ver cuál es la autonomía que va adquiriendo cada joven, cada niño que va pasando a su adolescencia y de qué puede hacerse cargo y de qué no en ese contexto. Y el artículo 638, que nos habla de responsabilidad parental. La responsabilidad parental es lo que era antes la patria potestad, que es un término que no debe usarse más, se sigue usando, todo el mundo habla de eso, pero no es absolutamente incorrecto. Y la responsabilidad parental está muy bien descrita en el Código, donde habla de un conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes del hijo o hija, pensando en su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Ahora, esto también tiene que ver con, digamos, esta responsabilidad parental se va siendo acotada por la autonomía progresiva que también nos marca el Código Civil y Comercial. Y esto entra muchas veces en conflicto porque, bueno, muchos padres consideran que los hijos no tienen ese derecho y está en los estamentos que alojan por distintas circunstancias educacionales, de salud, etcétera, respaldar que la ley dice esto y que realmente hay que retirarse. Y retirarse no es desentenderse, porque esa es la otra cuestión, que entonces dice, bueno, que haga lo que quiera, no es que haga lo que quiera, es reubicar el rol del adulto, que ahora, como ahora vamos a ver, para poder acompañar, pero que con autonomía, les niñes y les adolescentes puedan ir adquiriendo sus propias responsabilidades. Entonces, la autonomía progresiva nos habla de actos que pueden realizar las personas menores de edad por sí solas, algunos, con el asentimiento de uno de los progenitores o de ambos. Fíjense que es el asentimiento, o sea, es el del individuo, niño, que ejerce su derecho, y el asentimiento de alguno de los progenitores. Quiero volver al anterior en el sentido de la responsabilidad parental, que incluye también muchas veces a los cónyuges o nuevos cónyuges, nuevas parejas, ya sea del padre o de la madre, y los dota de responsabilidad también. Cosa que antes la patria potestad no admitía. Bueno, entonces volvamos, por sí solas, con el asentimiento de uno de los progenitores o de ambos, y cuando no están presentes, o sea, en ausencia, o si hay una situación de conflicto entre progenitores y el niño o adolescente, se utiliza una asistencia letrada como respaldo, para que el derecho del joven sea escuchado. Entonces, entre los 13 y los 16 años, los jóvenes pueden decidir por sí tratamientos que no sean invasivos, que no comprometan su estado de salud y que no provoquen un riesgo grave ni comprometa su integridad física.
pero fuera de eso pueden decidir por sí solos. Esto, por ejemplo, para ilustrar un poquito, es si tenemos un padre antivacuna y un hijo que quiere vacunarse, puede tomar la determinación por sí solo. Por otro lado, a partir de los 13 años, pueden concurrir a consultas médicas sin un adulto acompañante. Esto no es aceptado por muchos lugares de atención, pero es así y debería ser así. Bueno, como eso hay infinidad de ejemplos para poder, digamos, poner en práctica. A partir de los 16 años, el adolescente o la adolescente es considerado como un adulto para decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Es decir, por ejemplo, una joven que recibió dinero para su cumpleaños de 15, quizás en otras épocas, pero bueno, no importa, vale el ejemplo. Y a los 16, 17 quiere hacerse una operación estética, puede hacerlo sin autorización de sus padres. Claramente, esto tiene que ver con las capacidades progresivas de niñas y adolescentes. No todos son iguales, no todos tienen las mismas posibilidades, no todos tienen los mismos recursos internos. Y es ahí donde nosotros somos los que tenemos que alojar la situación y acompañarla de manera que no cercene un derecho porque sos chico, pero que tampoco habilite situaciones que quizás, por una cuestión de inmadurez, de falta de recursos emocionales, etcétera, no está en condiciones de tomar. De eso habla digamos, la autonomía progresiva. Y no es fácil para nosotros acompañar y dirimir realmente esta cuestión. Pero es un ejercicio que debemos hacer, porque lo otro es tornarnos autoritarios y bajar la cortina y tomar la decisión por el otro. Entonces, nos introducimos ahora a hablar del mundo del adulto. Y nos topamos con dos conceptos que vienen de la sociología, que caracterizan al mundo del adulto en relación a niñeces y adolescencias, y también a vejeces. Hablamos del adultocentrismo y del adultismo, siendo el adultocentrismo un sistema estructural que articula patrones de conducta, significados, en base a una relación asimétrica y desigual del poder. El poder lo tiene el adulto. Si es un adulto varón, más androcentrismo que vimos ya en la clase pasada. Y no cualquier androcentrismo, y no cualquier adultocentrismo. Varón, blanco, heterosexual, bueno, con todos los atributos que realmente el patriarcado dota y que nosotros tenemos que deconstruir. Y también el adultocentrismo se lo aprende, porque cuando uno crece y es educado en base a esto, también se establecen estos patrones en las más jóvenes, de tal manera que hay una especie de dominio de poder del hermano mayor sobre el menor, del varón sobre la mujer, etc. Esto también tiene que ser deconstruido porque genera violencias adultistas en nuestros jóvenes por recibir precisamente ese tipo de patrón de educación. El adultismo es la acción, cualquier comportamiento, acción o lenguaje que limita o pone en duda las capacidades de niños, niñas y adolescentes simplemente por tener menos años. Entonces, no se reconoce a las infancias y a las adolescencias como interlocutores válidos, subestimando sus capacidades. Es aquí donde viene, cállate porque sos chiquito,
ya vas a entender cuando seas grande, vos de esto no sabés, bueno, toda una serie de desconsideraciones que vienen bajadas y se imparten como una cuestión de poder sin poder ser, valga la redundancia, discutidas. ¿Qué son entonces los adultocentrismos? Volvamos, son imaginarios sociales que configuran una matriz cultural que imponen una noción de adulto como punto de referencia y en función de un deber ser, lo cual naturaliza lo adulto como lo potente, como la capacidad de decisión y como el control sobre los demás. Es un imaginario social que define relaciones jerárquicas de dominio en todo, en lo político, en lo económico, en lo social, y que existen entre los diferentes grupos etarios. Y esto se va, digamos, transmitiendo. El mundo adulto invisibiliza, desde una mirada adultocéntrica, por supuesto, otras formas de existir alternativas, como pueden ser las niñeces y las vejeces. Prevalece el saber y el poder en manos del adulto. Permea como un determinante que organiza el espacio público, cómo se hace, qué se hace con el uso del tiempo, qué valor tiene la palabra de cada quien y quiénes participan o no en la vida política de un pueblo. Son las personas adultas, desde esta mirada adultocéntrica, las que deben cuidar a niños, niñas y adolescentes porque saben lo que es mejor para ellos, guiando la toma de decisiones. Los niños y niñas tienen un rol que debe ser hacer caso, portarse bien, aceptar todo lo que provenga del mundo del adulto. Bueno, acá está Mafalda también iluminándonos, donde plantea de esto de por qué hay que hacer esto, lo otro, callarse, hablar, etc. Y quiénes son los grandes y cómo llegan a ser grandes. Les dejo un minuto para leerlo porque la verdad es que es impresionante, Quino, cómo ha captado estas situaciones de las infancias y adolescencias. Y llegamos entonces a cómo se expresa el adultocentrismo en la vida cotidiana, en todos los ámbitos, y lo vemos. Si nosotros reflexionamos un poco en lo que va a nuestro alrededor, en cómo, ya no cómo fuimos criados, sino cómo están sucediendo ahora, digamos, el transcurrir de niñeces y adolescencias, vemos que la mirada es absolutamente de una perspectiva del adulto. Ustedes fíjense que, por ejemplo, desde el periodismo, ejemplo, hay un accidente, se lesionan 2 personas mayores y 2 niños. ¿Qué dice el periodista? Hubo 4 heridos, 2 adultos y 2 menores. La palabra menor está desterrada con la 26061, porque la palabra menor alude a una forma de dirigirse del patronato, de la ley Agote, de la cuestión tutelar, el menor, y realmente es peyorativa. Bueno, está absolutamente instalada. El lenguaje es el vector, digamos, de los cambios culturales. Y el lenguaje no acompaña a las niñeces, porque se los ve como menores, menor. Encima es minimizante la palabra. Esto lo vemos todos los días, lo leemos todos los días, en los espacios, digamos, de periodismo, etc. Bueno, en el ámbito educativo se pretende también, no en todos, por supuesto no quiero ser reduccionista, porque hay mucha gente que trabaja en pos de los derechos y que tiene esta mirada y que se pelea consigo misma para poder cambiar y dirigirse y sostener acciones y actitudes que vayan en contra de esto. Sobre todo aquellos ámbitos donde transcurren, digamos, la vida de
de chicos y chicas, pero muchas veces en los ámbitos educativos lo que no va con la norma, donde lo que se sale de la expectativa de la mirada del adulto en cuanto a conductas, en cuanto a respuesta, en cuanto a traducir sus emociones, muchas veces es censurado. Lo mismo en relación a la minimización o desacreditación de saberes y opiniones. Digamos, son muy pocas las ocasiones y los terrenos donde los niños son escuchados con una atención verdadera, como quien escucha a un individuo. Igual que uno, en otra etapa, nada más, pero con la misma categoría de individuo. La sobreprotección y el control excesivo, otro modo de adultocentrismo. Y esto se ve muchísimo. Hay gente que limita las libertades de pibes y pibas, que coarta su autonomía, que selecciona sus amistades, que organiza su tiempo libre. La sobreprotección muchas veces es una salvaguarda del adulto. El adulto prefiere saber dónde está, controlar, porque se queda tranquilo y no tiene que preocuparse ni exponer sus coronarias a la incertidumbre de la autonomía de un niño que tiene que ser progresiva o de un adolescente. Y esto lo vemos, bueno, como pediatra lo veo absoluta y totalmente en la vida cotidiana. Ni que hablar de las actitudes en los ámbitos deportivos, de estas, digamos, tanto entrenadores como padres, en el nivel de exigencia y de, digamos, de estándar que imponen de acuerdo a su mirada, no a la posibilidad del niño o niña, de acuerdo a su mirada, no incluso no de acuerdo a su interés. Hay una mirada que si no cumple con determinados estándares, la verdad es que tienen una acción punitivista frente a eso. Es una locura, pero es así. Y está toda regida por cómo el adulto considera que debe ser llevado adelante ese deporte. Bueno, el mundo de las tecnologías, la información y comunicación, medios audiovisuales, TICs, cine, TV y videojuegos, podemos hacer una charla solo de esto. Pero la verdad es que hay mucha exposición de niños y jóvenes en distintos sentidos. Porque por un lado hay como también una sobreprotección y un cercenamiento en relación a qué deben ver, qué no deben ver, etcétera, y no una exploración conjunta. Hay a veces una minimización en cuanto a sus capacidades para resolver cuestiones tecnológicas que están mucho más desarrolladas que la mayoría de muchos adultos. Hay también un aprovechamiento en los medios audiovisuales, cine, TV, de marketing para captar y para generar consumos totalmente plasmados desde la mirada del adulto y desde los intereses del mundo del adulto, para malear, digamos, las voluntades y los deseos de jóvenes y niños en formación. Así que la verdad es que es un territorio que hay que mirar muy bien, pero cuidarse de actitudes adultocentristas para poder realmente acompañar desde un lugar de protección de contenidos, de cuidados conjuntos, de advertencia de los peligros que puede, digamos, traer aparejada las tecnologías, de provisión, por otro lado, porque la cuestión no es cercenar, sino
consensuar en conjunto qué contenidos se van a ver, cuánto tiempo de juego, digamos, qué espacio lúdico vamos a ofrecer a través de las tecnologías en forma consensuada con los jóvenes. Y por otro lado, un imperativo de que la gran mayoría de niños y adolescentes tengan acceso a la alfabetización digital, porque si no, realmente es un factor de enorme desigualdad entre las mismas bandas etarias. Bueno, otro espacio de adultocentrismo es el ámbito de la salud, un poco ya estuve hablando antes, pero realmente hay muchas veces, enorme cantidad de veces, que en una consulta se habla con el adulto y no se habla con el niño, no se escucha, no se le pregunta cuáles son los síntomas, no se da lugar a sus preguntas, a sus temores, a sus dudas. Es un diálogo que los excluye cuando realmente son totalmente incluidos si la consulta es sobre sí mismo, sobre el niño o niña como individuo. Y finalmente las políticas públicas que también están pensadas por el mundo del adulto, considerando qué necesitan sin buscar su opinión, sin escuchar, sin darles el lugar a ser oído, como habíamos hablado en el artículo 24 de la ley, que realmente aloja la manera de armar posibilidades que tenga en cuenta sus miradas. Es completamente diferente. Cuando uno pregunta qué necesitan, los pibes saben y dicen, sobre todo cuando van creciendo y van llegando a la preadolescencia y luego a la adolescencia. El ninguneo, la bajada de línea, los excluye y los deja fuera y buscan otros lugares. Y ahí es donde perdemos el contacto. Entonces, escuchar no debe ser un acto de buena voluntad, dale, habla que yo te escucho, sino realmente como objetivo una puesta en acción de un derecho. Tiene el derecho a hablar y a ser escuchado. Y nosotros tenemos la obligación de proporcionar el espacio y digamos, el vehículo, el modo, la acción de escucharlo realmente. UNICEF propone el concepto de adultos aliados. Adultos aliados son aquellos que reconocen que no saben todo, que asumen sus propias limitaciones, aceptan aprender y también enseñar en un intercambio recíproco. Bueno, ya voy terminando. Quiero contarles que desde mi perspectiva y de la gente que trabajamos en derechos de infancias y adolescencia, proponemos que la perspectiva sea mirar a niñeces y adolescencias en presente y no como proyectos de adultos. Son individuos en el hoy, y hoy traen esto. ¿Es una evolución? Sí, es una evolución. ¿Mañana van a traer otra cosa? Sí, y hay que ir acompañando ese proceso, pero siempre en un presente y siempre como individuos, no como lo que van a ser. Y entonces debemos considerarlos como una etapa de desarrollo efectivo y progresivo donde transcurra su propia autonomía, se construya su autonomía personal, su ser social y su autonomía jurídica también. ¿Y cuál es el rol entonces del adulto? El adulto
juega un rol de guía y orientación en el aprendizaje y en las prácticas de los derechos. No queda de lado, porque prevalezca el derecho de niños y niñas sobre el derecho del adulto, pero tampoco subvierte esa cuestión y solo cuenta el derecho del adulto por sobre los derechos de los niños. Esa es la manera de ejercer la autoridad, porque muchas veces, como les decía antes, los padres sienten que, bueno, si van perdiendo territorio frente a una tutela de la autonomía, y frente a la autonomía, digamos que el niño y el adolescente va ejerciendo progresivamente la toma de sus propias decisiones, y la ley lo respalda, ellos se corren y entonces lo dejan a su libre albedrío, cosa que no corresponde, porque es una, digamos, responsabilidad del mundo del adulto acompañar, proteger, supervisar, estar atentos, pero desde un lugar de escucha y de respeto. Por lo tanto, el desafío que se propone es mantener la simetría en el cuidado, pero relacionarnos desde otras coordenadas. Que esto llegue a ser un verdadero conocimiento y respeto mutuo. Muy bien, acá termino y estoy abierta a que podamos conversar y cambiar opiniones. Muchas gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias, doctora Pereira. Acá tenemos preguntas. A ver, habían levantado la mano. Creo que alguien quería preguntar. Si no, hay una pregunta en los mensajes. Acá. Ok. Sí. ¿Puedo preguntar? Sí. Tenemos a Eduardo y alguien más está queriendo preguntar. A ver, Eduardo. Bueno, voy a ser conciso. Felicitaciones por la charla, muy interesante, muy realista y que nos invita a seguir, a continuar, a insistir, a no resignarnos. Es muy interesante también cómo el humor gráfico también moviliza un poco nuestra estantería como adultos, que también estamos atravesados por el adultocentrismo, quienes hacemos arte, cultura, quienes estamos en la educación, quien creemos desentendernos del adultocentrismo y lo tenemos incorporado. También alguna vez escuché que el adultocentrismo viene también del patriarcado, del capitalismo, también está relacionado con todo este tipo de forma de pensar, de sentir, que el cual también tenemos que desmarcarnos o desconstruirnos, como decías. Participo de la calle de los títeres, soy titiritero. También nos cuesta, hoy estamos reclamando un presupuesto mejor a la ciudad, todo eso, y dice, yo siempre trato de poner sobre la mesa, miren que acá también al no darnos un presupuesto, la ciudad están vulnerando los derechos culturales, ¿no?, de los chicos y de las chicas. Hemos ido muchos años al Hospital Gutiérrez, ahí en la sala, en el aula magna, hemos hecho funciones durante muchos domingos, muy tangencial ha sido siempre nuestra actividad, lo hemos hecho a partir de cultura. Lo que quiero hacer hincapié más que todo es el tema de que hacías mención a esto de también cuánto falta todavía, ¿no? Cuánto yo recorro escuelas también, no con la calle de los Títeres en forma particular o trabajando en la municipalidad acá en La Plata, y los malos tratos que hay hacia los chicos, las amenazas que todavía están presentes, que uno las cree de otro siglo, no del siglo del 1900, del 1700, las amenazas a los chicos, y donde siempre el docente pone hincapié, señor, estoy esperando, como diciendo, la centralidad en ella, en la maestra o en el maestro o en la directora, y no en que la tarea no se hace o la actividad que íbamos a hacer no se hace, y todo eso. Hoy está en tensión todo eso. Hay cosas que se creen superadas
que hoy están presentes. Y termino. Estoy en un programa educativo que se llama Patios Abiertos. La directora nueva que asumió en la escuela donde yo estoy de profesor, preguntó a la vice cómo hacer para sacar el patio abierto de la escuela. Entonces la vice le dijo, no se puede, son derechos que tienen los chicos y no se puede vulnerar eso. Esas tensiones y esas discusiones hoy se siguen dando, no son de hace 50 años ni 100 años, y lamentablemente es algo que más allá de que hoy tenemos esas leyes tan jóvenes como decías, tenemos que seguir remando para que todas esas leyes sean verdad. Sí, justamente eso, ¿no? La verdad es que es importante saber cuáles son las leyes para saber a qué tenemos que apuntar, pero no porque estén dadas, ya directamente, digamos, van a ser llevadas adelante. No es así. Y lo vemos cotidianamente. Por eso me parecía importante no solo mencionar desde la frialdad de lo que dice la ley, sino también desde, digamos, algunos ejemplos o algunas cuestiones para que veamos que esto se tramita de esta manera, lo tramitamos de esta manera, y cómo tenemos que, digamos, esforzarnos para que realmente sea diferente, digamos, ¿no? María del Carmen, Sí. creo que está queriendo hacer una pregunta. Muy amable, excelente exposición. Y yo no sé si lo has dicho, pero me quedó una gran duda. Si uno observa que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados, ¿cuál es el organismo que toma la denuncia como para guiar en el manejo de estas niñeces? ¿Uno puede ir a tribunales No. o hay...? Te cuento porque realmente no lo dije, porque pensé que iba a salir y lo pensaba plantear después que terminara la charla. Bueno, gracias. La diferencia entre la primera ley, la que habíamos hablado, la ley de patronato, con la ley de protección integral, es que saca la figura del juez como la figura ordenadora de la toma de decisiones para la restitución de derechos. Y genera organismos administrativos de protección, que son en distintas provincias, hay organismos administrativos de protección, en todas los hay. Algunos se llama, digamos, Dirección de la Niñez, en otros se llama Dirección de la Familia y Niñeces y Adolescencias. En Cava, por ejemplo, se llama Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Son organismos administrativos que reciben, digamos, las consultas en relación a la vulneración de derechos y trabajan con no solamente ellos, sino con las escuelas, con los hospitales, con los clubes, con los lugares, digamos, de donde proviene esta comunicación, que no es una denuncia penal, porque ni siquiera tampoco es en la policía, es una comunicación, el deber de comunicar, habla la ley en el artículo 33, a estos organismos de protección de derechos que tienen la obligación de remover los obstáculos para que esos derechos sean resueltos y el derecho sea, digamos, la vulneración sea resuelta y el derecho sea restituido. Los tres organismos son los que se pueden involucrar: Estado, comunidad y familia. Exactamente. O sea, que teóricamente, si vos estás en Cava, por ejemplo, y escuchás claramente que en el departamento de al lado están maltratando a un niño o a una niña, y uno dice, pero lo estoy escuchando, ¿qué hago? Bueno, uno puede ir a lo que se llama la Defensoría de Niño, Niña y Adolescente de su CGP, de su barrio, y plantear la comunicación. Vos no sabés quién le está golpeando o no. Vos escuchás que hay gritos y que el chico se pone a llorar y que de pronto escuchás a lo mejor golpes o lo que sea. No sabés quién es, sabés cómo se llama. No estás haciendo una denuncia penal por maltrato. Estás haciendo una comunicación para que un organismo de protección intervenga, llame, toque el timbre, o las escuelas, por ejemplo, que advierten situaciones de vulneración de derechos,
¿A quién se la dicen? Se la dicen a los organismos de protección de derechos y articulan acciones para poder ver qué está sucediendo y que bajen esas situaciones. No hace falta que sea maltrato físico. Un niño que no va a la escuela no está ejerciendo su derecho a la educación. ¿Sí? Sus familias y sus adultos protectores no lo están mandando. Es ahí donde tiene que ir al organismo de protección de derechos. Si la cosa es aguda, hay una guardia permanente a donde llamar, que es el lugar, digamos, de referencia para poder hacer una consulta rápida, pero si no, si es algo más crónico, puedes hacerlo en el organismo de protección de derechos. Ahí había una pregunta que decía la Defensoría de Nación. La Defensoría de Nación tiene acciones no puntuales, no individuales, tiene acciones más colectivas. A veces puede llegar a recibir alguna denuncia particular, pero en general son cuestiones más grupales. Por ejemplo, la falta de agua en alguna parte del país que pone en riesgo, digamos, la salud de los pibes, la denuncia hay que hacerla en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Nación. ¿Mm? Muchas gracias por la respuesta. Interesantísimo el tema. Agrego solamente un comentario. En el caso de que la situación sea tan grave que el organismo de protección de derechos considere que tiene que separar al niño de su centro de vida, habíamos hablado que su centro de vida es aquel lugar donde transcurre toda la vida del pibe, no solamente es la casa el centro de vida, es su escuela, es su vecindario, es su club, digamos, es su iglesia, ese es el centro de vida del niño. Pero a veces, si el riesgo es muy grande, hay que sacar al niño del centro de vida porque hasta que se haga una acción legal que haga retirar a quien lo pone en riesgo, muchas veces, lamentablemente, y con una situación que perjudica a las niñeces, uno los saca de su centro de vida y trata de mantener la cuestión lo más próxima posible. Entonces, busca una familia ampliada, una abuela, un tío, una tía, un vecino protector, digamos, no hace falta que sea familia sanguínea, y se toman, digamos, transitoriamente se le da a la persona esta que sea cuidadora por medio de un acta acuerdo. Los padres no pierden la responsabilidad parental y se toma esta acción que tiene que ser acotada en el tiempo, que se llama medida excepcional, cuando los niños son separados de sus padres, se llama medida excepcional, que son por 3 meses, pero esos 3 meses pueden ser renovables, y se toma con la idea de poder trabajar sobre la situación de base. Por ejemplo, si la situación de base es un consumo problemático del adulto cuidador que pone en riesgo a los niños porque no está en condiciones de cuidarlo, la idea de sacarlo y ponerlo dárselo a alguien, digamos, sacarlo del centro de vida y dárselo a alguien al cuidado, abuelo, tío, familiar, vecino, apunta a tomar el tiempo para que esa persona tome conciencia y pueda hacer un tratamiento, por ejemplo. Ese es el espíritu de la ley. El espíritu no es punitivista de te dejo sin tu hijo, por eso yo me enojo con los residentes cuando dice, ¿cómo le vamos a sacar el niño a la madre? Nadie le saca nada a nadie, porque el niño no es un objeto, no es un zapato, no es un jarrón que uno cambia de lugar. El niño es un individuo, un sujeto de derechos que en este momento sus cuidadores no están pudiendo cuidarlo, por la causa que sea. Tenemos que generar un espacio de cuidado confiable, mientras el cuidador original lo dotamos de las cuestiones necesarias para que vuelva a ejercer su digamos, acción de cuidado.
Por eso son transitorias. A veces funciona, a veces no funciona. Digamos, en situaciones de consumo a veces es muy difícil, pero nadie saca a nadie de nada, sino que protege por el interés superior del niño aquella situación que le provea mayor cuidado. No sé si es claro lo que digo. Ahí, esa decisión la toma el organismo administrativo, pero para formalizarla en cuanto a los considerandos legales, la presenta en un juzgado de familia para que el juzgado de familia vea si los ítems que de esa, acción que toma el organismo de administración se ajusta a derecho. Si se ajusta a derecho, el juez dice adelante. Es un contralor del Poder Judicial, no una toma de decisión por un juez. Ahora, esa es la teoría, compañeros y compañeras. La realidad de la historia es que muchas veces los organismos de protección están sobresaturados, no toman los casos, la situación se va agravando y a veces los equipos, ya sea educacionales o los equipos de salud, que se topan con esta situación, por ejemplo, un niño con una diabetes, que su familia, sus adultos cuidadores, no le instauran el tratamiento necesario y llega al hospital en coma diabético porque no ha sido tratado. Se lo saca a flote, le da todas las indicaciones a la familia, vuelve a su casa, se lo cita a control y se ve que otra vez no están administrándole las dietas y las medicaciones, la insulina, lo que sea, estamos hablando de un diabético en este caso, y entonces no hay un cuidado efectivo que va a poner en riesgo su vida. Con lo cual no es un maltrato físico, no le están pegando, pero no lo están cuidando y lo están poniendo en riesgo. Entonces, hay que buscar una situación de cuidado. Como no es una cuestión, digamos, de maltrato físico y el chico está a resguardo porque está internado, que es el equipo de salud el que observa la circunstancia de vulneración de este derecho, que es el derecho a la salud, entonces los organismos de protección no toman su tiempo y no se avanza y el niño o el adolescente se eterniza inadecuadamente en un lugar que no corresponde, que es un hospital. Con lo cual, a veces, los equipos de salud, cansados de golpear la puerta de los organismos de protección para que se hagan cargo y gestionen la instancia administrativa que va a dirimir quién va a cuidar a ese niño, dónde va a ir, etcétera, va directamente a un juzgado. Entonces, a veces se tergiversa, aún desde los efectores, el procedimiento de la ley, porque no tenemos respuesta. Y como se privilegia el interés superior del niño, entonces se cae en el juzgado y los juzgados toman injerencia en algo que no les corresponde, porque las medidas son proteccionales y la ley marca que tiene que ser de otra manera. Pero bueno, cada vez está pasando más ese tipo de cosas. Porque por otro lado, los organismos tienen cada vez menos gente, los organismos de protección, los sueldos son bajísimos, la gente renuncia, entonces quedan sin efectores. Bueno, ¿qué decirles? Una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Muchas gracias. Hermoso. ¿Alguna otra inquietud, comentario, pregunta que quieran hacer a la doctora Pereira? Bueno, entonces, doctora, le agradezco mucho en nombre del Polo Educativo INPA por su participación acá en este módulo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes del seminario.
Y bueno, como siempre quedan invitados para el próximo martes a las 19 horas para continuar con el seminario. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias, sí, realmente fue una Muchas gracias a excelente todos charla. por su atención y Muy por el instructiva. interés en el tema. Quería agradecerle a la doctora María Inés Pereira la gentileza que ha tenido con INPA. Es un lujo para nosotros contar con tu presencia. Muchas gracias. Para mí vamos. también es un honor que INPA me haya convocado, quiero decirles. Por eso puse el loguito en cada una de Lo vi, lo agradecemos muchísimo. Realmente me parecía muy importante, y sobre todo si va a ir a YouTube para que también sea visualizado permanentemente que esto es una cuestión de INPA. Muchas gracias. Sí, lo vamos a subir a YouTube porque hay gente que no ha podido estar presente porque trabaja, tienen horarios más complicados Por supuesto. Y la charla vale la pena para que la podamos difundir y que la puedan compartir mucho más personas, ¿no? Porque es muy, muy interesante. Y además queda para volver a repasar o ahondar en algún concepto de los que hubo a lo largo de la misma, y lo mismo que todas las charlas, ¿no? Puse mi mail por si alguno quiere hacer alguna pregunta puntual, alguna consulta. Bueno, la verdad que no, escriben y yo, por supuesto, que voy a contestarles. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Un abrazo.